sí. Y. Hola, dos, tres. Sí, aguántate. Sí, esas paredes dales todas hacia la derecha, pegadas en la potencia mismo. O sea, sí, 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 pero creo que ese ya es Phonic. Phonic dice por ahí.
Y en simultáneo hace su ingreso el vicepresidente Alfredo Borrero, vicepresidente saliente. Asimismo se realizan honores para el vicepresidente Alfredo Borrero, encargado sobre todo en este periodo del tema salud, Lautaro. Justamente Borrero, que está acompañado de su esposa, y los vemos ingresando a los dos. Borrero instauró los gabinetes sectoriales de salud junto al ministerio del mismo nombre, el Ministerio de Salud, para revisar el abastecimiento de medicinas. También colaboró en el tema de la vacunación, que fue uno de los hitos del gobierno saliente. Borrero, entonces, médico de profesión, este fue su primer cargo público, y allí entonces está ingresando junto a su esposa. Alfredo Borrero, por cierto, contará con custodia policial del Estado durante un año, luego de que entonces finalice sus funciones como vicepresidente, porque mediante decreto él tendrá esta custodia durante un año. De aquí al 23 de noviembre de 2024, Alfredo Borrero seguirá con protección. Ahí vemos entonces que va a empezar a caminar en dirección al Palacio. Así es, Alfredo Borrero entonces ingresa al Palacio Legislativo, a esta estructura que ha recibido a más de 1.200 invitados desde las 8:30 de la mañana. Han llegado hasta este lugar familiares, autoridades nacionales, internacionales, además de autoridades digamos que están aquí trabajando en el Parlamento, asambleístas, prefectos, autoridades de CATS, provinciales, cantonales, son los que se han dado cita para esta mañana histórica en el Ecuador. Estamos a la espera entonces de la llegada tanto del presidente entrante como del presidente saliente, Daniel Noboa y Guillermo Lasso respectivamente. Ha llegado en este momento Daniel Noboa y se le rinden los honores. Realmente pues es un momento emocionante, un momento histórico. Llega acompañado de los granaderos de Tarqui, quienes cumplen la función de resguardar al Ejecutivo, de resguardar la casa presidencial. Llega entonces Daniel Noboa, quien va a hacer su ingreso. Mientras tanto vemos todavía en imágenes, Alfredo Borrero nos ayudan entonces con las imágenes ya del ingreso de Daniel Noboa. Ahí estamos todavía observando a Alfredo Borrero, porque acá va a empezar a sonar el himno nacional del Ecuador con el ingreso de Daniel Noboa. Vamos con esto, por favor. Se han entonado la música, las letras del himno nacional para el ingreso del presidente entrante Daniel Noboa. Como hemos dicho, ha llegado con una avanzada de los granaderos de Tarqui, quienes resguardan el Palacio de Carondelet, quienes están a cargo de la seguridad del Ejecutivo. Ahí va entonces el saludo de Kronfle con Borrero. Se saludan, conversan un poco y con esto ya podrá ingresar el vicepresidente saliente y será el turno de Daniel Noboa. En este momento acaba entonces, ya estamos viendo imágenes, acaba de entrar Daniel Noboa en compañía de sus dos pequeños hijos y de su esposa Lavinia Balbonesi, quien será la primera dama. Allí está caminando, subiendo los primeros escalafones en un trecho hacia convertirse en el presidente más joven de la historia del Ecuador desde el retorno a la democracia, desde 1979. Daniel Noboa, el más joven en su primera participación como candidato presidencial, ha ganado entonces el poder utilizar la banda presidencial y va a ser hoy posesionado un momento completamente histórico, porque fueron unas elecciones extraordinarias, históricas, valga la redundancia, y esto lo hace aún más el que esté llegando aquí el presidente en la ciudad de Quito, en la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar entonces cómo es este ingreso de Daniel Noboa. Descansen. Escuelas personal a discreción.
Noboa Sin, presidente constitucional de la República del Ecuador, electo. Escuelas de atención. Firme. Señor presidente, buenos días. Señora primera dama, buenos días. Señora mecánica, aquí con el director de la Escuela Superior del Faro, dan la más cordial bienvenida. Permitan acompañar a la autoridad de la Asamblea. Señor presidente electo, bienvenida. Esta es su casa, la Asamblea Nacional. Sean bienvenidos. Gusto recibirlos. Muchas gracias. Pasamos. Primero la tomamos la foto. Sí, felicitaciones, le hemos traído un regalito por su cumple, sabemos que el próximo jueves está de cumple, que nos presente el pastelito. Así hemos presenciado entonces la llegada del presidente electo, presidente entrante Daniel Noboa, acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi y sus dos hijas. Ha ingresado ya al Pleno de la Asamblea Nacional. Ingresa acompañado del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y asambleístas que también ingresan hacia el Salón Nela Martínez, en donde se desarrollará la investidura. Así es, quien está a la derecha de Lavinia Balbonesi es la asambleísta Viviana Veloz por la Revolución Ciudadana, quien ingresa también con ellos. Es la primera vicepresidenta, entonces le dan este ingreso, esta calle de honor al Palacio, perdón, Asamblea Ejecutiva ya. Escuchemos entonces su ingreso y los aplausos.
Ahí está entonces Daniel Noboa Asín, nacido en Miami en 1987, hijo de Álvaro Noboa, uno de los hombres con mayor patrimonio del país, y de la doctora Anabela Asín. Daniel Noboa, que estudió en el Colegio Alemán de Guayaquil, aquí vemos cómo saluda, y estudió maestrías en Estados Unidos. Está saludando en este momento Daniel Noboa, el presidente entrante, con el vicepresidente Alfredo Borrero, vicepresidente saliente. Se van a sentar ya y esperar a la llegada del presidente Guillermo Lasso, presidente saliente del Ecuador hasta el momento. Entonces, nada, ya son las 11:01, ya es el momento de que deba iniciar esta ceremonia de cambio presidencial. Hasta el momento, Lautaro, para hacer un resumen, no hemos visto la llegada del presidente colombiano Gustavo Petro. Eso mismo te iba a decir, Andrea. Petro todavía no se ha hecho presente. Guillermo Lasso sabemos que ya está en los exteriores de la Asamblea y ya va a ingresar. Recordemos que el presidente saliente es un invitado también. Él no forma parte como tal del evento, no es que entrega a la banda, eso lo hace el presidente de la Asamblea, y también el mandatario saliente no habla ni da declaraciones, simplemente acude y es invitado, puede hacerlo o no. En el caso de Guillermo Lasso ha mencionado que sí va a acudir y de hecho estamos a la espera de que él ingrese. Solo para terminar con el tema de la biografía de Daniel Noboa, él por cierto estudió en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, una de las más prestigiosas, donde estudian los principales CEO de todo el mundo, y también tiene una maestría en Harvard en Administración de Negocios, y como ya lo dijimos, fue asambleísta entre 2021 y 2023, electo por la provincia de Santa Elena, donde está domiciliado. Y aquí vemos en pantalla entonces a sus pequeños hijos, y hay uno más en camino, Andrea. Así es, Lautaro, pero no solo es importante recalcar la biografía, el perfil de Daniel Noboa, sino también de quien estuvo como su binomio, Verónica Abad, y que en este momento ya ha sido vicepresidenta electa. Ella nació en la ciudad de Cuenca y proviene de una familia de músicos, Lautaro. Durante su niñez asistía a clases de baile y música, donde practicaba danza clásica, piano y violín. En su carrera profesional se ha destacado como emprendedora de un negocio de costura, luego trabajó en proyectos internacionales para apoyar emprendimientos especialmente para jóvenes y mujeres. Es también fundadora de la Red de Mujeres Directoras y es miembro de otras organizaciones donde atiende a familias afectadas por la violencia y el consumo de drogas. Lo que ha dicho Daniel Noboa respecto de las labores que le ha encargado, porque así, digamos, lo dice nuestra normativa, Lautaro, es que es el presidente el que delega las funciones a la vicepresidencia, y en este caso ya se ha anunciado por parte de Daniel Noboa que la vicepresidencia estará encargada de las relaciones internacionales. Lo que estamos observando es parte de todo este gran evento de la transmisión de mando presidencial, que por cierto se estima tiene un costo de $554,000, es lo que se ha manifestado. Y recordemos que luego de esta posesión aquí en la Asamblea se trasladarán al menos 600 personas al Palacio de Carondelet para tener un almuerzo y un cóctel, y luego a las 16:30 Daniel Noboa comenzará a firmar los primeros decretos ejecutivos. ¿Para qué? Para nombrar, para oficializar a los ministros del gabinete ejecutivo, entre los que ya conocemos, por ejemplo, a Gabriela Sommerfield, que ya está presente, que va a ser la canciller y que va a condecorar, porque le van a entregar el gran collar al mérito al nuevo presidente, en este caso Noboa, y eso lo deberá hacer entonces la Cancillería a cargo de Gabriela Sommerfield. Seguimos a la espera de que llegue Guillermo Lasso para que ya pueda comenzar este evento. Ya está afuera. Vamos a poder observar. Ha llegado la avanzada del presidente. La avanzada acaba de llegar del presidente saliente Guillermo Lasso. Es pues la última persona que va a ingresar al Parlamento, porque una vez que él ingrese se dará inicio a la ceremonia del cambio de mando presidencial, un hecho histórico en nuestra historia democrática. Recordemos que llegamos a este momento después de la disolución de la Asamblea Nacional
internacional después de que se decretara muerte cruzada. Este decreto o esta decisión se la ha tomado por primera vez en el Ecuador y es así como llegamos a este día, al cambio de mando presidencial, y estamos en este preciso momento a la espera de que arribe Guillermo Lasso, el presidente saliente del Ecuador. Guillermo Lasso también, por cierto, una vez que ya entregue las riendas del país, el poder como tal, tendrá 2 años de protección por parte del Estado, custodia policial que lo acompañe dentro y fuera del Ecuador, según lo decretado en un documento ejecutivo que él mismo firmó hace pocos días y que establece eso, que todo presidente y vicepresidente salientes continúen con la custodia. En estos momentos ya llegó el vehículo en el que Guillermo Lasso se estaba movilizando hacia acá. Vamos a ver quiénes lo acompañan. Muy posiblemente la primera dama saliente, María de Lourdes Alcíbar, y sus 3 hijos varones, y vamos a ver si están las otras 2 hijas de Guillermo Lasso. 900 días aproximadamente como presidente de la República. De hecho ha sacado un libro hace muy poco sobre eso, y entre los principales hitos o labores que se realizó está la vacunación a principios del 2021. Así es, llegan entonces los familiares del presidente saliente Guillermo Lasso. Ellos son quienes hacen su ingreso en este momento. Han llegado con sus hijos, así es, sus respectivas parejas. Ha llegado la familia del presidente Guillermo Lasso y en minutos esperamos verlo ingresar ya con su esposa María de Lourdes Alcíbar, quien también ha acompañado en todo este periodo al presidente Guillermo Lasso, no solo en los actos protocolarios, sino también incluso en viajes internacionales. Estamos viendo en este momento imágenes de lo que sucede dentro. En el salón Nela Martínez hay barras incluso para el presidente entrante Daniel Noboa. Hay mucha expectativa de que ya comience esta ceremonia y poder ya posesionar a Daniel Noboa. Reiteramos, luego del himno nacional, presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, da unas palabras y luego toma la posesión y le coloca la banda presidencial, que cuando ya la vayamos a observar les vamos a contar algunos datos de este símbolo que se lo utiliza todo presidente de la República y que tiene un lema muy especial: mi poder con la Constitución. Recordemos que la Constitución ecuatoriana rige desde la última, desde el 2008. Se ha hablado mucho de reformas, eso no está dentro de la agenda del presidente entrante, y a pocos minutos de decir ya el jefe de Estado oficial del Ecuador, Daniel Noboa Asín, con 35 años, la próxima semana cumple 36 y por eso ya se convierte desde ahora en el presidente más joven de toda América Latina y uno de los más jóvenes en la historia de nuestro continente. Son las 11:08 de la mañana y ya vemos movimiento en la calle Yaguachi, que es por donde estaban ingresando todas las autoridades. Estamos viendo el gabinete ministerial que ha acompañado por este periodo al presidente Guillermo Lasso. Vemos al secretario de Desnutrición Infantil, además de otras autoridades que han estado en el mandato de Guillermo Lasso. Llegan ya los granaderos de Tarqui, que esto es el aviso oficial de que llega en pocos minutos el presidente saliente Guillermo Lasso, puesto que ellos dan el resguardo al Ejecutivo, a la Casa Presidencial. Van a realizar su ingreso entonces los ministros salientes. Vemos a Daniel Legarda, ministro de Producción, además de otras autoridades que van a acompañar en su ingreso al presidente Guillermo Lasso. Así es, queremos relatarles que nosotros nos encontramos en los exteriores, justo en la entrada, y por eso podemos observar quienes están llegando, mientras que las imágenes que ustedes veían hace pocos instantes era de los invitados dentro del salón Nela Martínez. Ahí sí, ustedes también ya pueden tener la misma percepción visual que nosotros. Ahí está entonces llegando la caravana y Guillermo Lasso, algo que por cierto, Andrea, no es muy común, va a ingresar con todo su gabinete, como tú bien has mencionado. Son aproximadamente 20 ministros más 10 secretarios de Estado que serían los que lo están acompañando. Muchos de ellos han estado desde el inicio de su gobierno en 2021 y ahora sí, Andrea, acabamos de ver que bajó Guillermo Lasso ya en compañía de su esposa María de Lourdes Alcíbar. Así es, un dato interesante es que no llega en esta delegación el ministro de Turismo Nils Olsen. Él llegó ya minutos antes y es porque seguramente será ratificado en el cargo del Ministerio de Turismo para el mandato de Daniel Noboa. En este momento entonces aplaude su gabinete
gabinete a la llegada del presidente Guillermo Lasso. Esto seguramente le rinden honores, su gabinete le rinde honores a la entrada, esta que será su última entrada como presidente de la República del Ecuador. Ahí estamos mirando entonces cómo el gabinete lo recibe. Ya está ingresando, ha subido las primeras escaleras, los primeros escalones, Guillermo Lasso Mendoza, presidente saliente de la República del Ecuador. No culmina su mandato, se ha llamado a la muerte cruzada antes de que culmine su periodo presidencial, y escuchemos un poco de los honores que se le rinden aquí en el Parlamento. Atención, pie a la derecha. Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señora Primera Dama, buenos días. Buenos días. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Escuela Superior Militar de Alfaro, le rinden honores a las autoridades. Permítame acompañarle al interior de la Asamblea, señor Presidente. Muchas gracias, muy amable.
Muy bien, con esto entonces comienza ya la ceremonia con el ingreso de Guillermo Lasso, que se va a ubicar todavía como presidente del Ecuador, y habrá el traspaso de mando presidencial a Daniel Noboa Sin. Guillermo Lasso, tras 900 días aproximadamente como jefe de Estado, Daniel Noboa, que tendrá 16 meses, 16, 17 meses aproximadamente en funciones de este mandato, llamarlo de cierta manera de transición excepcional, dado que, recordemos, se decretó una muerte cruzada que obligó a convocar a nuevas elecciones y que entonces le permitió a Daniel Noboa ser presidente. Con esto entonces vamos a escuchar la ceremonia. Les agradecemos a todos, seguimos aquí en sintonía de esta cadena nacional por la transmisión de mando presidencial a Daniel Noboa Sin, nuevo presidente del Ecuador. Dar inicio a la sesión, favor tomar asiento. Con su venia, señor presidente de la Asamblea Nacional, damos inicio a la sesión solemne. Primer punto del orden del día, ingreso del estandarte nacional. Por favor, ponerse todos de pie. Atención, ministros. Tierra.
Segundo, himno nacional de la República del Ecuador. Por favor. Espérate que salgan esos. Tercero,
Intervención del señor Henry Kronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta su casa, la Asamblea Nacional. Señor Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y señora María de Lourdes Alcíbar de Lasso. Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador electo, Daniel Noboa Asín. Y señora Lavinia Balbonesi de Noboa. Señor Alfredo Borrero Vega, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, y señora Lucía Pazmiño de Borrero. Señora Verónica Abad, Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador electa. Amada esposa Ana Laura Villaseñor. Querida madre, suegro y familia que me acompaña. Señora Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Viviana Veloz. Señor Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Egner Ricalde. Excelentísimo señor Vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo José Rodríguez. Excelentísimo señor Vicepresidente de la República de Honduras, Salvador Nasralla. Estimado amigo Andrés Pastrana, expresidente de la República de Colombia. Señor Presidente de la Asamblea Popular Nacional de la República Argelina, Ibrahim Bugali. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, Javier González. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco. Señora Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Isabel Tehuaney. Señor Ministro de Asuntos Exteriores y Culto de la República de Haití, Jean-Victor Junot. Señor Ministro de Justicia de la República de Chile, Luis Cordero Vega. Señor Ministro de Educación Superior de la República de Cuba, Walter Baluja. Señoras y señores jefes de misiones internacionales, señoras y señores presidentes de los poderes del Estado del Ecuador, señoras y señores asambleístas, autoridades de los órganos de control, alto mando militar y policial, honorable cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados ante el Ecuador, autoridades de los gobiernos autónomos, descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales del país, amigos e invitados especiales, prensa que hoy nos acompaña, queridos conciudadanos y conciudadanas.
En 1750, Juan Jacobo Rousseau, en su discurso sobre el origen de la desigualdad, dijo: si hubiese podido escoger el lugar de mi nacimiento, habría escogido una sociedad de una magnitud limitada por las extensiones de las facultades humanas, es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada. Un Estado en donde todos los particulares, conociéndose entre sí, no pudiesen sustraerse a las miradas y a la sanción pública. Yo habría querido nacer en un país en donde el gobernante y el pueblo tuviesen un mismo y solo interés, a fin de que todos los movimientos de la máquina social tiendan hacia el bien común, lo cual no puede hacerse a menos de que el pueblo y el gobernante sean una misma persona. De esto se deduce que yo habría querido nacer bajo el régimen de un gobierno democrático, sabiamente moderado. La democracia, en su concepción más pura y simple, es libertad, equidad social y económica, pluralismo, coexistencia de diferentes ideas, razas, orígenes, religiones, grupos sociales o instituciones, en donde la voz del pueblo, repito, en donde la voz del pueblo no puede ser apropiada por el gobernante ni por un determinado grupo de ciudadanos, sino que surge de los procesos que garantizan una manifestación de esa pluralidad. La democracia es un sistema de convivencia social basado en la división y separación de poderes, en la protección de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades básicas. No existen diferentes versiones o formas de democracia, ni mucho menos aquella idea falaz de que cada lugar puede desarrollar una democracia específica o un sistema de libertades en particular, y que, sostenidas en el respaldo popular, modifiquen las reglas democráticas para llevar adelante proyectos políticos. Las elecciones son una parte esencial del proceso democrático, pero no son el proceso democrático. Los poderes del Estado deben ser necesariamente limitados, deben tener un periodo establecido para ejercer sus funciones, deben ser observados por los medios de comunicación, deben ejercer independencia y a la vez pesos y contrapesos entre sí, deben coordinarse y complementarse y deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y a la evaluación pública de su gestión. Estas son las reglas universales e incuestionables del sistema democrático. Por ello, desde esta Asamblea Nacional, en donde reside la voluntad popular, en donde se vive y respira la democracia en su máxima expresión, saludo al pueblo ecuatoriano, principal mandante, principio y fin de nuestros esfuerzos y anhelos, para una vez más ratificar nuestro compromiso de defender la democracia y de contribuir desde nuestras capacidades y competencias a construir un mejor país. Y para ser un mejor país y consolidar una democracia, se requiere de seguridad ciudadana, jurídica y política, y de trabajo coordinado con los demás poderes del Estado. Hoy más que nunca, por la gravísima crisis que vive nuestra historia republicana en todos estos ámbitos. Esta Asamblea Nacional sabe de la importancia de crear las condiciones necesarias a través de una mayoría multipartidista para que el Poder Ejecutivo pueda emprender en todas aquellas acciones urgentes para resolver los graves problemas en materia de seguridad, salud, empleo, educación, entre otros. Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes. La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias.
que el valor de la palabra se debe recuperar. Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. Que el debate debe realizarse con altura y argumentos y no con insultos y descalificaciones. Que la nación está por encima de las agendas partidistas y de los proyectos políticos. En definitiva, únicamente mejorando y elevando la forma de ejercer el poder, se pueden alcanzar los objetivos que justifican la existencia del Estado, que no es más que satisfacer todas las necesidades fundamentales de sus ciudadanos. Jon Stewart alguna vez expresó: el valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Y es responsabilidad de quienes ocupamos circunstancialmente puestos de poder igualar las oportunidades para todos, convencidos de que la grandeza de un país se construye con el sudor de cada uno de los ciudadanos y no de egos y vanidades de los políticos. Estoy convencido de que el Ecuador tiene un futuro luminoso, convencido de que podemos convertirnos en un modelo exitoso en democracia, seguridad, libertad e institucionalidad, en una nación vanguardista y segura, en donde se privilegie la atención a los más necesitados y se entienda que la solvencia moral es más importante que la solvencia económica. Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito a que juntos trabajemos para lograrlo. Lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad, hacia un futuro de crecimiento económico en que el Estado regule, mas no interfiera, y en donde las empresas y los ciudadanos sean los motores del desarrollo sostenido y sostenible, generando innovación, inversión, riqueza y empleo. Un Ecuador solidario, de prosperidad compartida, en el que todos estemos juntos, seguros, tranquilos y cohesionados. Un Ecuador de producción y competitividad, en el que impere la economía social de mercado, con un sistema financiero sólido a favor del pueblo, dotado de herramientas que estimulen el crédito y la inversión. Un Ecuador insertado en los procesos de integración económica y comercial, en el que se estimulen y protejan las exportaciones de productos tradicionales y se desarrollen y diversifiquen los de mayor valor agregado. Un Ecuador que entienda que el problema es la pobreza y que ésta solo puede combatirse creando riqueza y no ayuntándola. Le doy la bienvenida, presidente constitucional de la República del Ecuador, Gustavo Petro. Un Ecuador generador de empleos e ingresos que le devuelva la dignidad a las grandes mayorías olvidadas y abandonadas, que no subsisten de las estadísticas ni comen de una papeleta electoral. De la mano de Dios y bajo la mirada de la Virgen del Panecillo, con fe, inteligencia, voluntad y trabajo, construyamos ese país de paz, progreso y libertad que todos anhelamos. ¡Viva el Ecuador!
Cuarto, toma de juramento de posesión como presidente constitucional de la República del Ecuador al señor Daniel Noboa Asín, a cargo del señor Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Señor Daniel Gilchrist Noboa Asín, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Quede usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Por favor, tomar asiento. Quinto, imposición de la banda presidencial al señor Daniel Noboa Asín, presidente constitucional de la República del Ecuador, a cargo del señor Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Sexto, salida de los señores Guillermo Lazo y Alfredo Borrero.
Imposición de la condecoración del Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar al señor Daniel Noboa Asín, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, a cargo de la señora embajadora Elena Llanes, Directora Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Se da lectura al texto del Gran Collar de la Orden Nacional al Mérito. El decreto número 3109 de 17 de septiembre de 2002 establece en su artículo 2 que el Gran Collar es el máximo jerárquico de la Orden Nacional al Mérito, que en su artículo 4 determina que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador es el jefe de dicha orden y que, por tanto, por derecho propio, como resultado de su elección y como titular de la función ejecutiva, le corresponde el Gran Collar al asumir el mandato. En tal virtud, se procede a la imposición de este galardón al excelentísimo señor Daniel Noboa Asín, quien asume como Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Lectura y suscripción del decreto presidencial por el cual el señor Daniel Noboa Asín asume la jefatura de Estado
y de Gobierno de la República del Ecuador. Doy lectura al decreto presidencial. Presidencia de la República del Ecuador. Daniel Noboa Asín, Presidente Constitucional de la República. Considerando que en el primer suplemento del registro oficial número 430 del 6 de noviembre de 2023, se publicaron los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, que tuvieron lugar el día domingo 15 de octubre de 2023, correspondientes a las dignidades de presidente y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, proclamados por el Consejo Nacional Electoral el día 5 de noviembre de 2023, resultando ganador el binomio conformado por Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín y María Verónica Abad Rojas. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador, y luego de haber prestado el juramento correspondiente ante la Asamblea Nacional del Ecuador y de ser debidamente posesionado, decreta. Artículo 1. Por mandato y voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, asumo, a partir de esta fecha, la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio Legislativo, Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de noviembre de 2023. Suscribe Daniel Noboa Asín, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Noveno, toma de juramento de posesión como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a la señora Verónica Abad Rojas, a cargo del señor Henry Kronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Señora María Verónica Abad Rojas, ¿jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Lo hace que el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario os juzguen. Queda usted posesionada como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Felicitaciones.
Intervención del señor Daniel Noboa Asín, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señora Verónica Abad, vicepresidenta constitucional de la República. Señor Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor Geraldo José Rodríguez, vicepresidente de la República Federativa del Brasil. Excelentísimo señor Renato Florentino, vicepresidente de la República de Honduras. Señoras y señores cancilleres, ministros y jefes de delegación, señoras y señores representantes de las funciones del Estado y organismos de control, señora y señor vicepresidentes de la Asamblea Nacional, señor general de división Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestres, Naval y Aérea y comandante general de la Policía Nacional, señoras y señores miembros del honorable cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República del Ecuador, señoras y señores asambleístas, querida Lavinia, hijos, familia y amigos que me acompañan en este momento, invitados todos. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Más allá de todos los retos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, la de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia, a la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador. Para muchos esto es difícil de entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso, los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Crecí junto al servicio social de mi madre y la lucha política de mi padre.
Recorrí el Ecuador entero muchas veces desde niño y de sus manos. A base de esfuerzo y disciplina, he logrado éxito académico, profesional y político, nunca olvidando el amor por mi país, ni la responsabilidad de mejorarlo para las futuras generaciones. Le he puesto el corazón a esta campaña y a todo lo que he hecho en mi vida. Lo mismo haré siendo su presidente. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. En la primera sesión de gabinete, los ministros nominados les pedí que establezcan claramente su plan de acción en cada una de sus carteras de Estado, con metas claras y medibles. Para muchos, soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí, es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. A todas las naciones amigas aquí presentes, gracias por su paciencia de habernos acompañado en este momento tan particular de nuestra historia. Les extendemos nuestra mano amiga, sin condiciones, pero les pediremos su apoyo, porque muchas de nuestras luchas son las luchas de todos. Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción, como lo son la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad, la misma oportunidad que yo tuve, que ustedes me la dieron. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán. Soy un hombre libre, libre de prejuicios y políticamente distinto para muchos, pero así es el Ecuador. Joven, libre, diverso y emprendedor. Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Es esa rica mezcla la que representa a todo el Ecuador y es lo que el país necesita para crecer. Un Ecuador que incluya a todos. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador. Siempre fui optimista, siempre he creído en el Ecuador y juntos romperemos rígidos esquemas para adaptarnos y progresar. Quiero agradecer de manera especial a mi esposa Lavinia, a mi madre y a mis hijos. Ellos aún no se dan cuenta de la magnitud de mi agradecimiento por los sacrificios que deberán hacer por esta lucha durante el resto de su vida. Pero más allá de los malos momentos, solo les pido que recuerden que estos sacrificios son pocos comparados con los sacrificios que tienen que hacer la mayoría de las familias ecuatorianas cada día en un país con violencia, miseria y marginación. Y que ese sacrificio sea el mayor ejemplo de sus vidas. Muchas gracias a todos aquellos que creyeron en mí desde el primer día y también a los que no, pero tuvieron la apertura para que los pueda representar. Mi respeto y consideración a todos y cada uno de ellos. Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común, la violencia y la miseria. El éxito no es haber llegado aquí, sino que en el día que nos toque marchar, tener el respeto y el cariño de la mayoría de los ecuatorianos. Ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos. La tarea es dura y difícil y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador!
11º. Himno a la ciudad San Francisco de Quito. Segundo, salida del estandarte nacional.
13. Salida de autoridades. Solicitamos a los invitados mantenerse en sus asientos mientras las autoridades nacionales e internacionales hacen su salida del salón. Hace su salida el señor Daniel Noboa Asín, presidente constitucional de la República del Ecuador, acompañado del señor Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Constitucional de la República del Ecuador. Atención, presenten. Honores al señor presidente de la República del Ecuador. Atención, presente. Ecuador, Noboa está al frente, que siembra el futuro, que cambia el presente. Juntemos las manos, juntemos las mentes, no más corrupción, Noboa está al frente. La patria crece si todos crecemos, Noboa conoce lo que todos queremos. Que gane Ecuador y su libertad. Ya viene el tiempo de trabajar. Ecuador, adelante, adelante Ecuador. Noboa está al frente, lidera hermandad. Ecuador, ADN, ADN, Ecuador, Ecuador, ADN, ADN, Ecuador. Noboa presidente. Tengo la esperanza que todos queremos. Tengo la esperanza que todos queremos. Ecuador, Noboa está al frente, que siembra el futuro, que cambia el presente. Juntemos las manos, juntemos las mentes, no más corrupción, Noboa está al frente. La patria crece si todos crecemos, Noboa conoce lo que todos queremos. Que gane Ecuador y su libertad. Ya viene el tiempo de trabajar. Ecuador, adelante, adelante Ecuador. Noboa está al frente, lidera hermandad. Ecuador, ADN, ADN, Ecuador, Ecuador, ADN.
Buenas tardes, señor presidente constitucional de la República del Ecuador, señor presidente de la Asamblea Nacional, mis queridas damas. Las Fuerzas Armadas, a través de la Escuela Superior Militar del Faro, rinden honores a su autoridad, les desean el mejor de los éxitos en beneficio de nuestra patria. Buenas tardes, señor presidente constitucional de la República, señor presidente de la Asamblea Nacional. A nombre de la Policía Nacional y en representación de los 60.000 mujeres y hombres policías que en este preciso momento se encuentran consolidando la seguridad ciudadana, le auguramos los mejores éxitos en pro del bienestar colectivo y para el engrandecimiento de nuestra patria. Le invitamos a salir. Gracias. Todos queremos que gane Ecuador su libertad. Ya viene el tiempo de trabajar. Ecuador adelante, adelante Ecuador. Noboa está al frente, lidera hermandad. Ecuador, ADN, ADN, Ecuador, Ecuador, ADN, ADN, Ecuador. Noboa presidente. Tengo la esperanza que todos queremos. Tengo la esperanza que todos queremos. Ecuador, Noboa está al frente, que siembra el futuro, que cambia el presente. Juntemos las manos, juntemos las mentes, no más corrupción. Noboa está al frente. La patria crece si todos crecemos. Noboa conoce lo que todos queremos.